la presencia del ingeniero agrónomo Gustavo Francos y el médico veterinario Augusto Nacimbene. Vamos a esperar 5 minutitos porque están entrando y en 5 minutos comenzamos. Los presento y ya empezamos con la presentación. Médica está inaugurando. Augusto, después a mí la podés poner la presentación en toda la pantalla, ¿o no? ¿O la piloteo de acá? No, no pasa nada. ¿Ahí se ve entera, Gustavo, o no? No, ahí Déjala no se ve entera. Déjala como estaba, sino. A ver, ¿ahora? Hasta que la gente la pueda ver. Ahí se ve entera, ahí se ve entera. Ahí se ve en la pantalla. ¿O me veo yo? No. Se ve la pantalla, creo. Y Ah, vos sí. al costado. Y vos al costado, claro. Bárbaro. Anda avisándome, Gustavo, cómo lo vamos pasando y. Dale. Bueno, siendo las 18:35, vamos a dar comienzo a esta segunda charla, como les contaba, organizada por CARVAP, la Comisión de Carnes de CARVAP, el Laboratorio Agrofarma y el IPCBA.
Para los que no me conocen, mi nombre es Fernando Ferrari, más conocido por todos como el gallego Ferrari. Soy el coordinador de la Comisión de Carnes de Carvap, soy médico veterinario, formo parte, soy prosecretario de la mesa de Carvap. Y bueno, para nosotros realmente es un placer que sigan entrando y que estas charlas han tenido una muy buena repercusión a partir de la primera charla, así que decidimos armar esta segunda charla que nos pidieron, que se va a llamar Reproducción Planificada, Rodeos Eficientes y Más Carne en cada ciclo productivo. El primer disertante es el ingeniero agrónomo Gustavo Franco, recibido en la Universidad Nacional de La Plata, es administrador agrícola ganadero desde el año 1988, productor agrícola ganadero ciclo completo en los partidos de Junín, General Arenales y General Viamonte. Además es asesor privado de campos en rodeos de cría y cultivos intensivos, maíz, trigo, soja, y elaborador de planes nutricionales. Así que hecha la presentación, después hacemos la otra presentación de Augusto. Empezamos con Gustavo. Gustavo, adelante. Un placer. Bueno, gracias a todos. Buenas tardes y bueno, para mí es un placer poder estar hoy acá, aunque sea a la distancia, pero bueno, esta modalidad también es muy importante para poder difundir y bueno, este esfuerzo de Carvap, el Instituto y Agrofarma. Así que bueno, yo lo que le voy a decir es que me dedico a esto desde que me recibí, así que y también, como digo, muchas veces que los asesores, si a su vez producen, sea lo que agricultura, ganadería, yo creo que muchas veces es importante porque se ve el negocio real porque lo sentís en tu bolsillo, en tu cuenta corriente o CBU, como dice Gustavo Almacio, un amigo mío. Así que bueno, si querés, Augusto, anda pasando la primera. Bueno, esta es una reseña rápida para todos los que estamos en la actividad. Bueno, creo que después de muchísimos años yo tengo actividad ganadera desde el principio de los 90, o sea que he pasado los 90, la salida de convertibilidad, todo lo que hemos pasado todos los que estamos desde tanto tiempo. Y la verdad que siempre la ganadería la ganadería vacuna fue siempre, parecía que era siempre el futuro, el negocio del futuro, que ya iba a llegar, que llega, que no llega. Y bueno, yo creo que en este momento es un momento en el cual todos aquellos que estamos en este negocio tenemos que saber aprovecharlo, capitalizarlo, porque realmente desde los 90, principios de los 90, ahora, a este momento, nunca, yo que hago las dos cosas y que asesoro mucho la agricultura por la zona donde yo estoy, nunca tuvo un valor relativo en la ganadería de carnes versus la agricultura de alta producción de esta zona. Así que es un momento para aprovecharlo. A precios constantes, los precios son altos, dólares, pesos, y hay un cambio estructural, que después lo voy a explicar un poco más, pero esto no es una coyuntura. Muchas veces en el negocio ganadero hubo coyunturas buenas, después vamos a suponer, después del desastre del 2008-2009, vino un momento de altos precios, que fueron los precios del 2010, 11, 12, y después se plancharon y así sucesivamente. Esto es una cuestión más estructural. ¿Qué inconveniente para ir rápidamente a distintos, bueno, uno de los problemas que tenemos, después lo vamos a ver más finito, pero uno es que a nivel país, si uno tomara, como dijo Fernando Canosa para los que estuvieron en la anterior charla,
que la Argentina es un solo campo, es un solo predio, está a la vista, después de estudiar y desglosar la cantidad de materia seca que se produce en cada región de la Argentina, que no tenemos el suficiente recurso forrajero para mantener el stock, especialmente de madres, que tenemos. Entonces, es una deuda que nos marca todo el resto del negocio. La alta carga trae un sobrepastoreo, la alta carga también viene de una falta de programación forrajera. Yo creo que si hay algo que hay que tratar de trasladar desde la agricultura o del tambo para poner actividades parecidas, que las hacemos muchas veces los mismos productores o los mismos asesores, es el tratar de estandarizar más los procesos ganaderos de la ganadería de carne, especialmente en la cría. Especialmente en la cría. En la cría, medio como que todavía cada productor hace medio, bueno, yo hago esto, yo hago el otro, no, porque mi abuelo, porque mi tío, porque hace 30 años que pongo los toros el 1 de octubre. Y bueno, después yo le puedo dar ejemplo de que cómo tenemos que adaptar los servicios según la naturaleza, la producción de pasto, pero a su vez, qué destino tiene la producción de terneros nuestra. Si es un novillo pesado, si un ternero de 300 kilos gordo, si es de teto o lo que fuere. Después, una cosa que aunque parezca mentira, pareciera ser es un punto muy a favor de la ganadería argentina. El que ha recorrido en otros lugares del mundo sabe que genética en la Argentina, en las razas de carne, especialmente en las mayoritarias, es lo que sobra. Tenemos increíble genética para la región templada, para el semiárido, para el subtrópico, para la Patagonia. Ahí creo que no está el problema. Y lo digo siempre con mucho énfasis. Hay veces que charlo y discuto en algunos chats amablemente, pero no tenemos el problema. Se hace mucho énfasis en la genética, pero la verdad es que tenemos mucha genética, pero es como ponerle a una Ferrari gasoil común. Nos sobra genética, pero nos falta pasto. Eso hay que tenerlo pero muy claro. Bueno, la ganadería, ya sabemos, atenta un poco la mayor inversión o lo que fuere, que los periodos son más largos de producción, la alta inmovilización de capital entre pasturas y el vientre, que en definitiva uno tiene que inmovilizar. A diferencia de la agricultura, es muchísimo, a mí que me gusta medir, es muchísimo más difícil medir los resultados productivos y económicos. Hay muy pocos productores y empresas, diría que del productor mediano a chico, muchas veces, hay veces que cuesta saber cuántos terneros tiene, no cuánto pesan, ni cuánto destetó, ni cuánto fue el tacto, porque hay muchísima cantidad de rodeos que hoy creo que no pasa el 40% de las vacas del rodeo nacional que haga tacto. Así que si no sabemos las vacas preñadas, no vamos a saber las pérdidas tacto o destete, no vamos a saber, tenemos que pesar los terneros al destete para saber cuántos kilos pesan, la carga por hectárea, todo ese tipo de cosas. Eso atenta contra el mejoramiento. ¿Puedo parar un minuto de en agricultura. Le pido, por favor, que un cachito, Gustavo, que silencien los micrófonos, por favor, que recién había algún micrófono abierto. Vamos a esperar que los dos disertantes presenten, hagan su presentación y después vamos a las preguntas. Así que, dale, Gustavo, perdóname. No pasa nada. A mí que me toca lidiar entre asesorar la agricultura y la ganadería, es
infinitamente más fácil medir la agricultura, donde uno tiene, no sé, una batería de 10 híbridos, 10 variedades, terminó el lote hoy con los mapas satelitales, las cosechadoras te miden rinde, las monotolvas te pesás. La ganadería es individuo por individuo. Creo que el tema de la trazabilidad con el botón, que va a ser la identificación electrónica, nos va a ayudar a todos. Nos va a ayudar a todos porque vamos a poder medir mucho más, vamos a poder pesar. A mí me pasa que tomando los datos en la manga de los números de caravana, después hay veces me pongo en el Excel en casa y no me coinciden, porque es todo a mano, es todo uno por uno a mano, mientras que cuando sea una identificación electrónica, ahí vamos a poder tener mayor cantidad de datos, porque sin datos no podemos gerenciar nada, absolutamente nada, es todo queda en el aire. Pasame la otra, Augusto. Bueno, las limitantes empresariales, como siempre, estas son empresas, necesitamos que sean rentables, es por plata el negocio. La escala en general de la Argentina, la escala de los productores, especialmente los criadores, cuando uno lleva al promedio hay empresas muy grandes, pero también hay empresas, en general el promedio estaba dando algo así como un promedio, lo dijo Fernando en la anterior charla, de 80 vacas por dueño, por propietario, lo cual es un problema. En agricultura no es un problema la falta de escala, porque se hace todo por contratista. En ganadería la falta de escala te complica, porque hasta la pavada más grande, que es dar un rollo, hay establecimientos que no tienen el tractor ni el pinche, o terraplenar bebida, y vos alquilás un campo que no tiene infraestructura, no tenés nada, es muy complejo. Después, lo más clave, hoy por hoy, creo que es para cualquier manejo en el cual vamos a tratar de mejorar el manejo forrajero, sanitario y de manejo total del rodeo, es el personal o la persona que esté, si es el dueño, encima del rodeo. Y yo creo que hoy tenemos una gran oportunidad en mejorar esto, una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque la verdad es que la carne tiene un valor, el ternero, el novillo tiene un valor que en términos constantes nunca lo tuvo. Y en términos de dólares tampoco. Después podemos discutir si el dólar está barato, caro, no es una discusión para esta charla. Pero comparándolo después vamos a ver una serie de comparaciones, la mano de obra y el personal es un momento en el cual uno tendría que meterle inversión, y meterle pilas y motivar al personal, porque si queremos ser más eficientes y si queremos ser un poco más intenso, más intensivo en el manejo, necesitamos más mano de obra. Todavía no hay como en el tambo robots que recorran las vacas pariendo, no hay robots que puedan andar ahora que se inundaron los campos adentro del agua, todavía nos falta un poco de eso. El otro tema que hay veces es una limitante es que, bueno, la agricultura, por eso yo hablaba de la estandarización. Uno ve planes agrícolas y tomás 10 productores, y los 10 productores a lo mejor usan solamente 3 variedades o 3 híbridos, entre los 10, sembrando miles de hectáreas. En ganadería son procesos en los cuales, atrás de los procesos está la gente. Es mucho más fácil estandarizar en agricultura que en ganadería, pero creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo. La próxima, Augusto. ¿Voy muy rápido o no? No, todo bien, Gustavo, bien. Bueno, lo que sí creo que la mejor noticia para todos los ganaderos y todos los que estamos en este negocio es que realmente es la edad del 90 para acá, que es donde tengo registro yo en la edad moderna, o del 80 y pico, desde que empezó la democracia para acá.
nunca hubo un momento en el que la ganadería vacuna haya estado como está ahora. Esto creo que, como lo dije recién, no es coyuntural, es estructural. ¿Por qué? Porque estamos limitados no en quién puede engordar Hacienda, porque los países importadores, hay algunos, Uruguay exporta mucho ganado en pie para engordar en otros lugares. Ese no es el problema, el engorde. El problema del mundo son los criadores. Entonces, ¿qué pasa? En Estados Unidos bajó de 140 millones de cabezas a 90 millones de cabezas. Y hoy ven que con estos precios altísimos históricos de la carne y de la hacienda, el productor no está volviendo el criador americano. Es muy poco lo que está reponiendo. ¿Pero por qué? Porque el productor tanto americano como europeo están envejecidos. Entonces, están envejecidos, no tienen escala. El productor criador, no hablo de los filoteros, no hablo de los engordadores. Entonces, es una cuestión estructural. Es una cuestión estructural. Brasil creció muchísimo. ¿Cuánto más puede crecer Brasil sin que lo limiten, sin que lo limite su propia ecología o los compradores? Y a su vez Brasil, lo que tiene que mejorar como la Argentina, más que la Argentina, es la productividad del rodeo de cría. Brasil tiene el 50% de destete, 52%. Tiene una guasada de vacas vacías, que es una locura. El consumo, o sea, se encuentra en este momento del mundo lo que han visto también en otras charlas, una cuestión estructural en el criador. Después del engordador, tenemos soja de sobra en el mundo, maíz de sobra en el mundo, sorgo de sobra en el mundo, trigo de sobra. El problema es cómo hacemos para aumentar la cantidad de terneros. Esa es la clave de nuestro negocio. Australia, rápidamente, otro gran jugador, es un desierto. Y está todos los días en el vaivén si llueve, si no llueve. Canadá, ¿cuántas cabezas tiene Canadá? Entre la nieve, 12 millones de cabezas. Uruguay, ¿cuánto más puede crecer? Así que es una cuestión estructural. Y bueno, la vaca china, que en su momento eso se discutió bastante, lo discutí bastante en su momento, hace años, cuando arrancó, creo que fue una gran cosa. Primero, que le dio valor a una categoría que el criador poco menos que la regalaba. Y segundo, lo más importante es que el productor hoy no duda en sacar la vaca vacía o la vaca que tiene algún problema, no duda. Y entonces eso hace que el rodeo argentino aparentemente aumente un poquito la productividad. Pero es virtuoso. La gente decía, no, se va a liquidar. No, es que después lo voy a explicar, lo que nos sobra son vacas. Yo cuando veo en los remates, en los programas agropecuarios, dicen, no, lo que hay que hacer es comprar vaca, no, hay que meter vaca. No, es que nos sobran. Ahora voy a mostrar la cantidad de vacas que tenemos improductivas. Pasame la otra. La mayor limitante es esta. La cantidad de forraje que tenemos no alcanza para preñar y destetar más terneros. O sea, todavía, como yo le digo y los cargo algunas veces, algún cliente mío o algún conocido, que imagina que las vacas se pueden preñar sin comer. O sea, todavía no se pudo inventar la vaca que no coma. Entonces, o sea, si ¿cuál es la limitante? La primera, si uno tiene una pirámide, abajo es el forraje. Después viene la sanidad y en la cúspide el manejo, estar manejando todo, pero en la cúspide la genética. Pero no la veo la genética, la veo común en muy pocos casos que sea limitante. Por no sé, le esté errando de raza, es como si querés llevar, no sé, a Berdinango al norte de Santa Fe, o no sé, o al Chaco. Pero no es ese el problema. El problema es que tenemos
21 millones de vientres y destetamos 14,5, 15 millones de terneros. O sea, la cuenta es monstruosa. 6 millones y medio, pero pónganse el número en la cabeza. 6 millones y medio de vacas comiendo todos los días 12 kilos de materia seca. Multipliquen esos 12 kilos de materia seca por 365 días. Y después divídanlo por cuánto pesa un rollo. Y van a ver cuántos rollos se comen una vaca. Entonces, ¿qué pasa? Nos falta pasto. Las vacas no se preñan porque no comen. Es así. No hay mucho misterio. ¿Cómo preñar 90%? ¿Cómo preñar 92%? No hay misterio. Se quiere muchas veces hacer muchos misterios, pero no hay misterio. El único misterio y la única cosa es que coman las vacas. Pasame la próxima. Bueno, acá empezamos acá me pide, no sé si después, si no para las preguntas, porque si no se va a cortar mucho. Había bueno, ¿cómo incrementar? Lo que sí tenemos que incrementar es la productividad. O sea, ¿qué quiere decir la productividad? Es muy fácil. Preñar, después Augusto lo va a explicar mucho mejor que yo. Hay que preñar altísimo, lo más alto que podamos. ¿Por qué? Porque después, entre el tacto y el destete, hay un porcentaje que es mucho más difícil de achicar. Augusto lo puede mostrar mucho más, pero bueno, ahí siempre tenés un porcentaje de aborto por un golpe, por una enfermedad, un mal parto, por más que todos esos problemas cada vez lo hemos ido disminuyendo con la mejora genética en ese sentido, de facilidad de parto y todo ese tipo de cosas. Pero la clave es preñar mucho, bien alto. Hay que tirar la pelota bien alto. Y después ahí sí podemos bajar ese 5, 7%, que es muy difícil. Ahora, si vos preñás 82%, vamos a suponer, un número rápido, y después a su vez perdés otro 5, 7%, que es muy difícil de achicarlo entre tacto y destete, porque después tenés diarrea, neumonía, todo, y ya te caíste en pleno Buenos Aires al 70 y pico. Imagínate cómo te vas a caer en el Monte de la Pampa, en el sur de la provincia de Buenos Aires, en Juan, en zonas complicadas, o en el norte de la Argentina. Te venís, claro, uno dice, en Corrientes, ¿cómo puede ser 50%? Y dice, claro, si preñan 60 y se te viene un 7, un 8, un 10% para abajo, está en el 50%. Implantación, la clave es el pasto. Por lo tanto, lo que hay que hacer en campos que se puede hacer es más implantación y mejoramiento de las pasturas. Hoy, después lo voy a mostrar, hoy en kilos de carne, pocas veces estuvieron tan barato hacer verdeos, pasturas, sea de la base que sea, si es base alfalfa, base trébol rojo, sea lo que sea, agropiro, festuca, lo que sea. Como dijo un profesor de fitopatología una vez, no importa qué fungicida usemos para trigo, el tema es usar uno. Y en este caso, no importa, después se ve qué lote es, cómo es el lote, pero lo que hay que hacer es que hoy, como lo decía el personal, el tema de las pasturas, hay que aprovechar a prepararse para cuando en algún momento pueda bajar los precios. Pero si no nos acomodamos ahora, no nos acomodamos más. También hay veces que en esta zona, con la baja de precio en muchas zonas, con la baja, especialmente en la zona de menor productividad agrícola, lo que se está viendo es que, como los precios tanto de la soja como el trigo, el maíz, más las retenciones, más el tipo de cambio medio planchado, hace que no sean muy altos, la ganadería en ambientes no tan buenos para agricultura está volviendo. Para eso tenés que tener también o un campo mixto que ya lo tenías armado, o vas a tener que, lo más difícil es todo el tema de la estructura, instalaciones. Bueno,
Trabajar sobre la refertilización, después lo vamos a ver. Yo sé que es una técnica muy poco usada por los ganaderos, pero es muy directa, es mucho más directa que en agricultura. En agricultura, nitrógeno aplicamos, vos vas a ver un gran crecimiento vegetativo que si no llueve en el momento crítico puede no dar resultado. En ganadería, en un año húmedo como este, aplicar urea a un verdeo, aplicar fósforo a una pastura es un efecto directo, porque se produce mayor materia seca, o sea, más pasto, más materia seca, y el animal ahí comiendo el excedente. No hay mucha vuelta, es más directo que la fertilización, es más directa que en la agricultura. Bueno, pasá a la próxima. Esta también, pasar. Esta me quedó. Sí, el clima, bueno, nos va a jugar siempre, siempre va a ser variable impredecible, no hay forma de que haya un clima predecible. Ahora en la provincia de Buenos Aires, en general, toda la provincia ha estado azotada norte, centro y sur por excesos de agua. Es muy poca la zona que está neutra. Pero sí, después lo voy a mostrar en otro gráfico, la seca, lo que hay que tener en cuenta es que las secas son mucho más perjudiciales, salvo que la inundación te deje sin superficie, como ha habido casos. Pero la seca es muy democrática porque ataca miles y millones de hectáreas. Y la seca, después lo vamos a ver en un gráfico de un monitoreo que hace el INTA de la Cuenca del Salado, vamos a ver que cuando las condiciones corporales caen las preñez y cae la aparición en las niñas. Ahora pareciera que las niñas las tenemos lejos, pero tuvimos en los últimos 5 años 4 niñas y un niño. Las napas, por lo menos acá, llovió bastante, pero han bajado rápidamente. O sea que yo no sé si estaría cantando victoria de que el próximo verano va a ser neutro o un niño. Lo que sí, esta es una pequeña recomendación, que el que puede y tiene ganadería, lo único que te va a salvar en una niña es o la alfalfa o sorgo forrajero, más las reservas. Si hiciste silos, si hiciste rollo, pero el resto de las pasturas no te van a, los verdeos de invierno en años niñas son un contrapeso. Ni te cuento si después vas a hacer cultivo agrícola como hacemos en esta zona. Así que, bueno, pasame la próxima, Augusto. Bueno, como siempre yo he enfocado en el tema de la planificación forrajera, bueno, ahí de vuelta, genética, lo que decía, genética animal sobra. No digo que no se trabaje, digo que tenemos 1 sobre 10, 9,5 en genética, y tenemos un 4 en planificación forrajera. Pero bueno, es una cuestión medio de costumbres. Al ganadero en general lo que le gusta es ver las vacas, verlas parir, ver el ternerito, ver el toro que compró en la última exposición, pero la plata se gana con el forraje. Ya. Ahí es donde te das cuenta que donde cambiás el planteo forrajero es un antes y un después. Distintos esquemas, bueno, rápidamente, ahí cada esquema según zona, establecimiento, planteo. En los campos, en la zona donde solamente se usan campos naturales, bueno, campos naturales más rejuvenecimiento, en los naturales, ver si se puede implantar algo de pastura implantada, de uso de rastrojo, diferido. Y en los sistemas, en las zonas como esta, que son zonas agrícolas, aunque Junín tiene 90.000 cabezas, es un partido chico, pero tiene 90.000 cabezas que uno por ahí anda por los caminos de tierra, y yo que soy de acá y no las veo por ningún lado, pero están las 90.000 cabezas, bueno, están en sistemas más intensivos,
con pasturas implantadas, reservas, silo de maíz, y tal vez esos sistemas tendrían que ir variando. El que ya llega a un sistema como el último, creo que es más eficiente económicamente y técnicamente ir hacia la recría, y la cría pasarla o a otros campos o evidentemente cambiar por ahí de planteo. Pasame la próxima. Bueno, estas fotos son de algunos amigos míos y conocidos para ver los ambientes tan diferentes y donde se puede producir y producir bien. Los Braford son de unos cañadones en Santa Fe, la vaca colorada con el ternero negro en unos diferidos cerca de los Montes de la Pampa, y las dos de la derecha son un increíble manejo, rodeos por lo cual en campos de monte, en el partido entre Juan, aunque parezca mentira, yo no lo conocía a fin de este año. Fui a visitar a un gran productor que es Emilio Doine, que tiene esos averdinados colorados y produce un averdinado impresionante en campos de monte, en campos que uno dice, la verdad que habría que llevar a muchos de los ganaderos de las zonas buenas de acá de Junín, que muchas veces se quejan que no tienen pasto, y realmente ver los planteos que se pueden hacer hasta en campos naturales. Por lo tanto, partes en los campos que se pueden mejorar la oferta forrajera y en los que son naturales, porque no se puede implantar por limitante de suelo, de clima, lo que fuere, es hacer el manejo más inteligente que se pueda hacer. Y no en general no pasarnos de carga, que es uno de los vicios, tal vez el mayor vicio que tiene el ganadero argentino, de pasarse continuamente de carga, ser muy optimista, que siempre va a llover, y no, sí, va a ver que ahora llueve, y por ahí no llueve, y ahí es donde vienen las mermas de producción. La próxima. Bueno, en los recursos forrajeros en campo con limitante, bueno, saber en general dónde se ataca. Si uno tiene varios lotes para mejorar, siempre hay que atacar el mejoramiento si uno va a implantar alguna pastura sobre lo mejor, de lo que va a mejorar los mejores ambientes. No encarar el pelo de chancho, porque el pelo de chancho es caro y difícil de mejorarlo. Uno tiene que ir hacia la media loma, al ambiente overo, y después ir al final, cuando mejoraste todo lo bueno, ir hacia lo peor, porque bueno, las expectativas de mejoramiento en un pelo de chancho con un pH alcalino de 8, 9, se puede, hay muchas experiencias en mejoramiento, implantaciones, especialmente agropiro, pero salen. Es otra inversión y bueno, más riesgosa, porque también están en ambientes donde te llueven 200 milímetros, como pasó ahora, y por ahí perdés toda la inversión. Así que, bueno, en esto como recomendación ahí dice, bueno, tratar de hacerlo en los momentos, fueron estos años atrás, donde lo que faltaba era la lluvia, pero nos dejaba mejorar ese tipo de lotes, sean alcalinos o lotes overos o bajos negros, pero que siempre tienen por ahí una limitante en cuanto al anegamiento. Pásame. ¿Qué se usa para planificar la parte forrajera? Rápidamente, el presupuesto forrajero, que es lo mismo que hacer un presupuesto financiero, fundamental para toda empresa agropecuaria, agrícola, ganadera, lo que sea. El financiero es el que maneja toda la empresa agropecuaria y el forrajero el que maneja toda la actividad ganadera. Esto ahora lo vamos a ver rápidamente para que vean un esquema de un campo real. Después yo había armado un Excel como un calculador de carga para estimar cuando uno arranca en un campo nuevo, poder estimar en base a la producción de materia seca, no errarle con la carga a poner. Muchas veces se le erra en la carga y
y después andamos con las vacas en la calle. Hacer el cálculo de producción de carne por hectárea, que es bastante sencillo, y a veces se puede hacer hasta casi sin balanza, sin medir, sin nada, pero saber, porque muchas veces diría que si uno hace una encuesta, no creo que más allá del 10 o el 15 o el 20% de los productores puedan saber cuántos kilos de carne producen, a diferencia de los agrícolas, donde el día que termina la cosecha, saben lote por lote cuánto rindió, cuánto no rindió, qué variedad rindió más, qué variedad rindió menos, y bueno, eso ayuda al gerenciamiento. Si uno tiene la producción de carne por hectárea, también podés calcular el margen bruto y la rentabilidad, ya que sirve para comparar con otras alternativas. Y en este momento, creo que hasta para un ganadero, que siempre el ganadero, cuando se juntaba en la mesa de café con los gringos, como digo yo cariñosamente, ¿qué pasa? Le pasaban el trapo con 3, 4 mil kilos de soja. Bueno, los números, nunca se podía comparar los números de la agricultura versus los números de la ganadería. Y hoy por hoy, como dije, es la primera vez que veo los números de la ganadería tan cerca de los números de la agricultura, especialmente en los ambientes que no son top, que hay muchísima cantidad de campos que se siembran, que se alquilan en toda la República Argentina para agricultura, y que hoy por hoy un alquiler mediano a bajo en quintales de soja es muy parecido a un alquiler normal en ganadería. Así que bueno, pasame la próxima. Bueno, hay una breve reseña que la reina de la forrajera de la alfalfa, la línea más arriba, el maíz de silo, con otro manejo y otro costo. Siempre se ve las dos con tecnología, es la azul oscura y la clarita es con una tecnología más baja. Acá al principio van a ver el pelo de chancho, que produce 2.000 kilos de materia seca por hectárea, y ya un agropiro lo triplica. Triplica un agropiro, triplica la producción de un pelo de chancho. Y bueno, una alfalfa, ni hablar. Y después tenemos la alfalfa, creo que donde uno la puede implantar en los planteos de ganaderos, y es como tener un Fórmula 1. Realmente en los años secos te va a ayudar mucho. Después tenés el maíz de silo, el sorgo forrajero, los maíces diferidos, bueno, los verdeos sembrados adentro con altina, con avión. Bueno, hay una tecnología increíble en producción forrajera. Ustedes hagan lo que sea, elijan lo que quieran para su planteo. Lo que sí digo, no dejen de no hacer, tienen que hacer algo. Ya, la clave es muy fácil, pero hay que hacer pastos. Si no hacemos pastos, no funciona. Pasame la próxima, Augusto. Bueno, rápidamente la habrán visto 20 veces, no sé si la mostró Fernando el otro día, pero bueno, lo que siempre tenemos, el famoso déficit de oferta forrajera ahí en el invierno, la demanda por ahí sube, y ahí lo que yo decía es que cuando hablaba de los distintos tipos de servicios, que por ahí da para otra charla, cuando uno mejor muchas veces tiene el planteo forrajero, puede adelantar los servicios. Nosotros acá en esta zona, en un rodeo mío con unos socios, tenemos el servicio el 1 de septiembre, Junín. Y hoy, el año pasado, en el primer mes, tuvimos 46% de las vacas paridas a servicio natural, no inseminación ni ATF. Y este año llevamos, hoy estuve en el campo, estuve contando, y llevamos el 18% en 10 días. O sea que no sé si no vamos a superar el porcentaje. Eso que hace que una cabeza de parición
hace que tengas terneros más pesados y que nosotros, los hermanos de estos terneros que están naciendo ahora, ya llevamos entre el 30 y 40, 35% de los terneros de la aparición del año pasado, ya cargados gordos con un promedio de 330 kilos. O sea, porque ojo, el negocio está muy bueno, el de la ganadería hoy, pero ya no es el negocio de la especulación, de mantener vacas porque después va a aumentar, no, porque vamos a mantener el novillo. Va a ser, como dice un economista bastante reconocido que habla bastante del tema agropecuario, un negocio de flujos, de moverla, no de decir, vamos a tener, no, yo me quedo con esto porque va a venir la devaluación, va a venir el aumento, no, de flujos. Por lo tanto, cuando más rápido hagamos la vuelta, más rentabilidad vamos a tener, pero a su vez vamos a tener lo que siempre adolece una empresa agropecuaria, que vamos a tener mucho circulante. Es el gran problema que tienen todas las empresas agropecuarias. Pasame la próxima. Bueno, no se lo voy a explicar ahora, pero era un Excel con una cantidad de números arriba. Es como el financiero, el mismo que yo uso como presupuesto financiero para ciertos campos, es el forrajero. Rápidamente, acá cada columna es un mes, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, todo. Arriba está la demanda de cada categoría. Este es un caso real de un campo que teníamos alquilado con unos socios, y arriba está la cantidad de animales por categoría. De ahí dice vacas, vamos a analizar una sola columna. Vacas 330, paridas 70 porque tienen otra demanda, tantos kilos de materia seca. O sea, el gasto. Vaquillón al parir no había, toros había 18, 6, después equivalente vaca, la demanda. Y después tenés la oferta de ese mes. Campo natural eran 180 hectáreas por 6 kilos de materia seca, tanto pastura implantada 65 hectáreas, rejuvenecimiento, y rastrojo porque era un campo que nosotros teníamos con una parte de agricultura y una parte de ganadería. Y después en el invierno generalmente usábamos todos los rastrojos. Rápidamente, lo que ustedes ven abajo de todo, que dice por mes, lo que está en verde es un saldo positivo y los rojos son los saldos negativos. Entonces va mes por mes corriendo. Esto, como todo presupuesto, no es lo que va a pasar en la realidad. Nunca pasa eso, ni para mi presupuesto que hago continuamente, para mí, que lo tengo recontraestudiado, el financiero, siempre tenés desvío. Lo peor de todo es ir en el aire. Esto lo que te permite es una simulación que te permite yo decirle a mis socios en ese momento, mirá, acá estamos en rojo, acá estamos en rojo, acá estamos en rojo, ¿qué hacemos? Vamos o podíamos trasladar vacas, o teníamos rollo, o si tenemos que comprar más rollo, o hacer verdeo, o lo que fuera. Pero eso no es la realidad de lo que termina pasando, siempre hay desvío. Lo que es bueno, como en el financiero, saber por una aproximación de un 80% dónde estamos parados, con meses de anticipación. Entonces, con meses de anticipación, se ponen datos que ya están estandarizados, después vos lo corregís según la zona, lo manejás, pero te da eso para decir qué decisiones tomar. Eso es lo importante. Con anticipación es como el financiero. El financiero pasa lo mismo, uno lo hace a largo plazo, entonces dice, bueno, no, yo en septiembre voy a necesitar porque tengo que pagar las vacas, tengo que pagar el crédito de provincia, tengo que pagar esto, tengo que pagar el otro, el contratista. Bueno, que como yo siempre digo, hay un semestre de la abundancia en el sector agropecuario, que es el primero, entre enero y junio, julio, que es donde uno vende los terneros, vende la soja, cosecha el girasol, el maíz, el trigo, y después un semestre del gasto, que es el segundo semestre. Y ahí se empieza a terminar la nafta, se empieza a terminar el circulante, y es el gran arte de la empresa agropecuaria, es saber manejar el financiero.
Es el único arte, porque las empresas agropecuarias tienen mucho capital, pero inmóvil. Vos no le podés, viene el contratista que te va a cobrar la cosecha de 20 hectáreas de maíz, y vos no le podés dar una tranquera. ¿Qué le va a dar una tranquera? Te quedaste sin circulante. No, mira, te pago con la tranquera. No. Entonces el circulante, y en el caso del presupuesto forrajero, es adelantarte a los problemas. La próxima. Ya falta poco. Bueno, no, esto es como por eso es bastante difícil presupuestar, pero hay que hacerlo, y acá abajo dice, en todos los casos, observar que los rangos son muy variables. Por eso el problema, que si no presupuestamos medianamente bien, como los rangos de producción por el clima y por la lluvia, la demanda es como el gasto de nosotros como empresa o como familia, una familia. Una familia todos los meses gasta más o menos lo mismo. Vos lo estandarizás ahí, todos los meses más o menos lo mismo. Trin, 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 una empresa. Tum, tum. El rodeo de cría cambia según los meses, pero hay que hacer coincidir la producción con la demanda. Lo difícil es que la demanda, que es el consumo de las vacas, está a los 365 días del año. Y la variación, ahí lo que muestro, la variación de producción de kilos de materia seca por día es muy grande. Por lo tanto, en general hay que presupuestar de más, que no es problema para un ganadero. Ojalá siempre le sobrara pasto. Sale, compré invernada, compra unas vacas que están baratas, una vaquillona preñada, lo que sea. El gran problema del ganadero es que generalmente presupuesta de menos y siempre anda corto de pasto. La próxima. Bueno, esta es una de las mejores noticias para la ganadería. Antes de pasarla, no me quiero olvidar que esta se la debo a Fermín Torroba, que es de una consultora, y se la pedí prestada para pasarla, y realmente lo único que le agregué arriba que dice los precios relativos de la edad dorada de la ganadería. Y rápidamente vamos a ver que una vaquillona preñada contra kilos de ternero está un 10% más barata, que el maíz para engordar o suplementar o lo que fuere, está muy barato, un 33%, ahí tienen los valores máximos de los últimos 10 años, valor mínimo de los últimos 10 años. Que la urea está muy barata, que es lo que yo le decía, la urea está muy barata, que el fosfato diamónico está muy barato, la siembra directa barata, las labores están baratas, pero no muy baratas, porque tienen un componente en pesos, y son muchas veces bienes no transables, de la economía son servicios, y los servicios generalmente en estos planes de estabilización, como el que estamos transitando, que es relativamente parecido a lo que fue la convertibilidad, los servicios muchas veces tienden a ir subiendo de escaloncito, 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 y después hasta que dé el mercado. Pero están todos están en verde. Ustedes ven que están todos en verde. El peón general está barato, el alambre 1000 metros está barato, el poste quebracho muy barato, el gasoil muy barato, las camionetas, para el que necesita cambiar la camioneta, pocas veces está en kilos de ternero tan barato. La tierra de cría, mientras no se aviven mucho de salir a comprar campo, está barata, la tierra invernada está barata, la tierra, ni hablar de la tierra, una hectárea maicera en el norte de Buenos Aires, y los inmuebles están relativamente baratos, y construir más o menos, porque bueno, la construcción está relativamente cara, por eso está media tranquila, es una de las actividades que menos ha crecido en la economía del último año. Así que esto no hace más que reflejar que muchos de los insumos que tenemos nosotros y los que tenemos que bregar
tan barato. O sea, no hay, los números son los que manejan las inversiones y que sirven para gerenciar y para invertir. Y bueno, que esté un gráfico como este, yo creo que guárdenlo en un cuadrito. Yo lo voy a guardar acá en un cuadrito y lo voy a poner en el escritorio porque no sé cuánto tiempo, cuántos años se va a tardar en verse esto. Pasame la próxima. Bueno, ahí rápidamente otro gráfico, este del Vasco Salaberry de Colonia Barón, que también estamos en un grupo de precios relativos, y esto, los gráficos, una imagen vale más que 1000 palabras. Novillo de 400 kilos para comprar una hectárea en el oeste arenoso, que está en los mínimos históricos. Pasame la próxima. Kilo de novillo por rollo de alambre estuvo muy caro, se ve que con la especulación que hubo en el 2022 y 23, terrible, pero bueno, ahora está en mínimos históricos. La próxima. Kilo de novillo por tonelada de urea, lo que les decía yo, en los mínimos históricos, para aplicar a un ryegrass, a una avena con agua, este año que tenemos agua, porque los años anteriores no había agua. Ahora, como siempre digo, fertilizar, hay que fertilizar cuando hay agua, es como ponerle mucha azúcar a un mate sin agua, podés estar chupando toda la tarde y no va a chupar nada. O sea, ese es el ejemplo rápido. Habiendo agua, se puede fertilizar. ¿Cómo dan las relaciones? Y en los mínimos históricos. O sea, yo no sé cuánto podemos estar con una urea tan barata. La próxima. Y bueno, ya para terminar, es que la preñez entra por la boca. Eso hasta el Chuni Acuña se convenció. Convencí de que hay que darle de comer a las vacas. No hay mucho invento. Todavía no se inventó es como crear una planta cuando los años de seca se había promovido mucho el tema de los puentes verdes, los cultivos de cobertura en la agricultura, para desviarme un segundo. Yo les decía, yo estaba bastante en contra porque, les digo, hasta ahora no se inventó ninguna planta que no consuma agua. Entonces, si hacíamos un cultivo de cobertura y después íbamos a una soja, hubo gente que sacó 1000 kilos menos de soja. Y esto es un negocio. Yo soy muy terminante en esto. Esto es un negocio, son empresas, todos tenemos que ser rentables y todos tenemos que ganar dinero, porque si no, a lo último, lo que a vos te gusta, si no ganas dinero, te termina pesando. La preñez entra por la boca, cuando mejor sea el planteo forrajero de los campos, mejor el resultado va a haber de las intervenciones. Para Augusto, que viene ahora, yo digo a mis amigos y colegas veterinarios, los primos, como dice algún amigo mío, lo primero que tendrían que decir cuando entran a un predio nuevo a asesorar o a intervenir, es decirle al productor, hacé pasto, porque haciendo pasto, todo va a ser más fácil, la IATF, todo lo que va a hablar, el bullshit, los minerales, todo va a funcionar, pero es casi una pavada la ganadería con pasto. Es así. Se empieza a renegar, y se reniega mucho cuando uno no tiene pasto. Cuando tiene pasto no se reniega. Se produce y se gana plata. Y hoy estamos en un momento en el cual pocas veces se vio la ganadería de poder ganar dinero, casi a la altura de la agricultura o por encima de la agricultura. Siempre tratar de igualar oferta con demanda forrajera, y como dijo un expresidente americano, uno de los más exitosos, que dijo que era la economía, bueno, acá en este caso para mí es el pasto. Así que, bueno, muchísimas gracias. Y la última. Y bueno, la cría es una actividad apasionante, los momentos de rentabilidad más alto histórico que creo que van a quedar, trabajar en equipo, y muchas gracias. Y es una foto hermosa que sacó una de mis hijas en un atardecer que fuimos a ver las vacas. Ellas no se dedican a la ganadería, hay dos que son psicólogas y hay una que es economista, así que, pero bueno, las vacas les gustan, y así que espero que a lo mejor cada tanto compran algún ternero para engordar.
Así que bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Gustavo, muchas gracias. Cuando termine Augusto con la disertación, después hacemos preguntas. Han puesto en el chat un montón de preguntas, pero después vamos a hacer todas para que cuando terminen, que se quedan los dos y le hacemos preguntas. Bueno, ahora viene Augusto Nacimbene, que es médico veterinario, es coordinador del Departamento Técnico de Agrofarma, docente, investigador de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario, disertante en diversos congresos nacionales e internacionales, así que le damos la palabra a Augusto. Augusto, bienvenido. Gracias, Gallego. Bueno, gracias a Carvap por la invitación y por dejarme comentar algunas cositas, sumando un poco, agradeciendo a Gustavo por la presentación y que me pareció excelente. Nada, vamos a charlar un poquito más y reforzando un poquito los conceptos que había mencionado Gustavo. Estos son algunos datos, ya los mostró Fernando, pero me parece interesante remarcar cómo estábamos en la primera campaña del 24, con casi 21.400.000 de vacas y casi 15 millones de terneros, sumando terneros, terneras. Perdón, un minutito que perdí el puntero. Acá. Ahí. ¿Se ve la presentación ahí? Sí, sí. Bien, 21.200.000 bajamos en vacas y bajamos en terneros. O sea que el stock bajó. El punto es que mantenemos los porcentajes de destete. Y creo que hay mucho por mejorar. Argentina, ya lo mencionó Fernando, fíjense cómo miramos, si miramos la escala de terneros que destetamos cada año, estamos bajos, estuvimos mejor, creo que podemos estar mucho mejor. Esto viéndolo desde el punto de vista numérico, como dijo Gustavo y como dijo Fernando en la charla pasada, creo que tenemos mucho para crecer, tenemos potencial, sabemos hacer ganadería. El tema es que creo que tenemos que empezar a ver la ganadería como una empresa, como eficiencia, empezar a medirlas en eficiencia. Fíjense, mi pregunta básica que va a nuclear un poco la charla va a ser cómo solucionar esta pérdida de stock que tuvimos y mejorar la producción. Porque en definitiva, los que somos ganaderos, también como dijo Gustavo, soy productor, en la zona de Capitán Sarmiento, hacemos cría en el campo familiar, y bueno, muchas veces nos toca lidiar con algunas cuestiones tradicionales, y la pregunta que me planteo para resolver hoy, o como eje de la charla, es básicamente esa, y creo que hay dos caminos, y Gustavo bien lo mencionó antes, es comprar vacas y reponer para tener más terneros, o aplicar tecnología. Y cuando me refiero a tecnologías, hago referencia a tecnologías de procesos, de tecnologías de insumo. Y creo que hoy por hoy tenemos mucho disponible, tenemos buenas herramientas. Gustavo mencionó el tema de los forrajes, la planificación forrajera, y desde el área veterinaria, que es un poco más donde a mí me toca participar, creo que hay muchas tecnologías disponibles. Hoy por hoy hay muchas que están estudiadas, que tienen muchos años, y otras que se están viniendo. Y bueno, también comentarles un poco de qué es lo nuevo y qué es lo que se puede hacer. Pero creo que tenemos que arrancar de lo simple a lo complejo, porque centrarnos en poner la última tecnología, la última genética, creo que no nos va a dar no nos va a cubrir el objetivo deseado si no tenemos en claro esto, que bien lo mencionó Gustavo y me parece importante remarcarlo porque, bueno, gracias al laboratorio tengo la posibilidad de recorrer casi todo el país, casi toda la Argentina y algunos países del exterior, donde creo que el punto limitante de la productividad en cualquiera de los eslabones, pero básicamente en la cría, es mantener la condición corporal. ¿Y cuándo es importante la condición corporal? Si nos vamos a este cuadro y mantener una condición corporal estable a lo largo de toda la vida de la vaca de cría, de la vaca madre, es fundamental. Porque al parto nos va a facilitar tener una buena recuperación postparto,
que justamente es ese periodo crítico donde nosotros tenemos que preñar la vaca, y es cortito, los 9 meses de gestación no los podemos cambiar, los 285 días no los podemos cambiar, y los 365 días del año tampoco los podemos cambiar. Entonces tenemos un periodo muy corto de ventana para poder preñar la vaca. Y obviamente en el inicio del servicio, o sea, en el posparto, tenemos que tratar de mantener esa condición para retornar a la ciclicidad lo más rápido posible y para poder preñar la vaca temprano. Y cuando la vaca desteta, que no esté muy flaca, porque si no después va a ser muy difícil recuperarla. Entonces prácticamente tomando como premisa que deberíamos mantener una condición corporal estable, en una escala de 1 a 5 está planteado esto, alrededor de 3, 2,5, 3, dependiendo, en algunos momentos podemos jugar un poquito con la condición corporal y el balance energético, o sea, con subir y bajar el balance energético. Esto tiene una explicación que no lo voy a hacer tan largo, pero sí es interesante, sobre todo para los criadores, los que producimos terneros. No nos tenemos que olvidar que el ternero que el ternero que le están naciendo a Gustavo, que están naciendo en el campo nuestro, gracias a Dios temprano, se empieza a producir cuando está en la panza de la madre. Entonces, el concepto de tengamos la vaca flaca, total ya está preñada, creo que hay que empezar a modificarlo, hay que empezar a cambiarlo, porque esto se llama epigenética y está recontraestudiado, que esta parte, no sé si ven el puntero, la flecha, los que están del otro lado, confírmenme, si no cambio el puntero. No se ve. Ahí, No se ve, Augusto. ahí ven un puntero rojo. Sí, ahora sí, ahora Bien. sí. Fíjense, la miogénesis primaria y secundaria, o sea, la generación del largo de la fibra muscular del ternero que se está gestando se produce a partir del primer mes de la gestación. Si nosotros tenemos una vaca malnutrida, una vaca flaca con bajo aporte, esa miogénesis, o sea, la cantidad de fibras musculares no la podemos modificar, pero sí el largo de la fibra muscular. Y eso está estudiado y medido, que a mayor largo de fibra muscular es un ternero mayor convertidor de insumo de lo que consume en carne y en grasa. En grasa, la grasa es un poquito más tardía, la generación de los adipocitos, de las células que contienen grasa, pero la importancia de esto, y es que los mercados están demandando cada vez más, es el marbling, la grasa intramuscular. Bueno, la grasa intramuscular se genera dentro de la panza de la madre. Lo que hacemos después con el engorde, un poquito en la recría la podemos modificar, pero no tanto. El mayor impacto está acá dentro en la gestación. En el engorde ponemos grasa de cobertura. Eso ya no, lo que no está puesto en la gestación y en las primeras etapas de la recría, no lo podemos modificar más. Entonces, acá está de forma más gruesa cómo va disminuyendo la proporción de largo de fibras musculares y la generación de adipocitos o de células grasas. Fíjense que lo que no hicimos hasta el destete, estamos fritos. Entonces, creo que en función de lo que comentó Gustavo, hay que hacer mucho hincapié en la condición corporal de la vaca. Llegar con una vaca con un estado corporal al parto óptimo nos va a hacer un parto normal, un ternero, una vaca con buena leche, un ternero bien criado y un retorno a la ciclicidad rápida. Por eso digo, esto es sencillo y esto es tecnología de procesos muchas veces. Algo de tecnología de insumos, obviamente de forraje y demás, pero muchas veces tenemos el forraje disponible y lo manejamos mal y tampoco nos da el resultado esperado. Y otra tecnología de procesos que es muy sencilla y que creo que da muchos beneficios, y acá están algunos enunciados, es el estacionamiento de servicio. Que en muchos campos todavía persiste el servicio continuo, porque está la premisa de que tenemos terneros todo el año, pero bueno, hoy por hoy, basándonos en que las empresas ganaderas se tienen que transformar en empresas eficientes, de esa forma no podemos tener una medida exactamente de la productividad, de la cantidad de carne por hectárea o terneros por vaca y por año. Bueno, en el punto que querramos medirlo, no lo podemos medir porque eso es una rueda que no tenemos un punto de inicio y de fin. Entonces, además de eso,
nos mejora el manejo, o sea, nos concentra las pariciones, podemos saber dónde intervenir, cuándo suplementar, cuándo asignarle una determinada parcela a un lote de vaquillonas, de vacas o de distintas categorías que querramos priorizar. Podemos tener terneros en épocas adecuadas y coincidentes con la producción forrajera. Además, evitar las zonas más, los momentos más complicados por el tema de las bicheras, las pariciones de verano. Y como bien dijo Gustavo, poder ajustar la demanda de la vaca a la oferta forrajera del campo. No en todas las zonas o en todos los campos el inicio de los servicios será en el mismo momento, pero nosotros es una tecnología de proceso que la podemos modificar y que la podemos ajustar incluso año a año, ir tomando decisiones en función de la medición de nuestro presupuesto forrajero de cuándo iniciar ese servicio. Por ende vamos a tener terneros más uniformes y además vamos a saber la vaca improductiva, la famosa vaca turista. Por eso estamos en el 63, 65, 62% de preñez, porque tenemos de cada 10 vacas, tenemos 4 vacas que están paseando en el campo. Eso es aplicando un poquito de tecnología. Si nosotros modificamos un 5% el porcentaje de preñez, hoy tenemos unos cuantos millones más de kilos de carne. Y hoy creo que los criadores, lo que vendemos, además de tantos terneros que se llevan, es lo que pesa la balanza. Entonces creo que tenemos que por ahí ajustar ese concepto tradicional que traíamos los ganaderos de un ternero por vaca y por año. Sí, eso es fantástico, tengamos la mayor cantidad de terneros posible, pero lo importante es que esos terneros sean lo más pesados posible. Por ende, tienen que preñarse temprano las vacas y tienen que parir temprano. Eso va a hacer que a una fecha fija de servicio podamos tener mayor productividad de carne por hectárea. Entonces, acá está un poco algunos lineamientos que se me ocurrieron de qué manera podemos intervenir con procesos y con insumos, con tecnologías. Entonces, ¿de qué manera se me ocurre intervenir en un rodeo? Sobre lo que es vaca y vaquillona, todo lo que es vaca cabeza. En general, si nosotros venimos con una buena condición, llegamos con una buena condición corporal al parto y podemos mantener una buena condición corporal posparto, el retorno a la ciclicidad, como dijo Gustavo, con pasto cualquier vaca cicla, con balance energético. Esto me refiero a lo de mantener condición corporal, acá me refiero al balance energético, porque muchas veces se hace hincapié en que la vaca está linda, la vaca está fenotípicamente linda, pero está con un balance energético negativo, o sea, está perdiendo peso. Eso, para el sistema metabólico y el sistema reproductor, no olvidemos que la reproducción es un lujo en la vaca, es contraproducente y bloquea todo el sistema reproductor. Y nosotros desde el laboratorio planteamos sobre todo el resto, que es la vaca en anestro, todo lo que consideramos como vaca que no es cabeza, al momento de hacer un corte, que son de distintos grados de anestro, distintos grados de falta de ciclicidad, aplicar Bullfinch, aprovechando esos momentos del encierre de la aftosa, y me refiero a aftosa de menores, digamos, octubre, noviembre, dependiendo la zona se vacunará en distintos meses, pero es un momento, más o menos en las fechas de servicio que manejamos en la provincia de Buenos Aires, en La Pampa y demás, que podemos aprovechar ese encierre, que vamos a trabajar sobre los terneros y aprovechamos a trabajar sobre la vaca, aplicar el Bullfinch, que es una progesterona con estradiol, que del laboratorio desarrollamos, que es inyectable justamente para activar las vacas, para mover esa ciclicidad, para achicar el anestro que tenemos. En el caso de aquellas vacas que podamos diferenciar por corte de parición, a la cabeza decidiríamos no hacerle nada y el resto, lo que es cuerpo y cola, sí hacerle, porque asumimos que son vacas que están en anestro. Aquellos productores que no puedan diferenciar lo que es la vaca en anestro ciclando, no tenemos corte de parición, es un manejo un poco más tradicional, podemos hacer un protocolo más masivo aclarando que el Bullfinch no produce abortos, eventualmente lo pongamos en una vaca que está recientemente preñada, no induce abortos, entonces desde ese punto no tendríamos, digamos, no produciría un efecto en una vaca ciclando, pero tampoco sería contraproducente usarlo, el Bullfinch N, en una vaca que puede estar gestando porque no tiene problemas con la generación de aborto. Entonces acá, a modo esquemático, cuando tengamos la campaña de aftosa, podemos intervenir en la cabeza, como les dije, no hacer nada, esas pueden
en general son las que van a IATF, a inseminación, o directamente inician su servicio con el toro sin hacerle mayor intervención. Y en lo que es cuerpo y cola, como les dije, en general las de cuerpo están en anestro superficial, un anestro más dependiente de hormona, y en las cola, por su periodo posparto más chico y porque tienen una condición corporal, por algo se preñaron cola, aplicar en ambos casos Bull Cinch, buscando lo que denominamos efecto paraguas o efecto protector, para activar ese grupo de vacas y tratar de que no se nos terminen yendo del servicio. Porque si nosotros dejamos que esa vaca lo haga de forma natural, estos periodos tienden siempre a correrse o dilatarse por alguna otra causa y se nos termina, como digo yo, cayendo del sistema. Si nosotros somos drásticos con la selección de esas vacas cola son las primeras que se van y los cuerpos se terminan corriendo siempre hacia la cola, porque no es matemática. Entonces, para evitar que eso pase de forma masiva y paulatina a lo largo de los años, empezamos a trabajar desde el punto de vista de intervención de tecnología de proceso con el Bull Cinch, que como les dije es una progesterona y estradiol inyectable, que nos permite hacer ciclar las vacas y en el caso de la anestro superficial hasta sincronizarlas, porque tiene una dosis de estrógeno, y eso nos permite que no se nos terminen yendo del sistema por improductivas o por preñeces tardías. Acá les traigo algunos datos que son interesantes, porque ¿por qué me interesa preñar la vaca temprano? Porque por cada ciclo estral que la vaca no se preña, perdemos entre 20 y 40 kilos de ternero. Hoy, al precio que vale el ternero, pongámosle 20 kilos en el peor de los casos, por 3.600, 4.000, pónganle el valor que quieran, paga cualquier tratamiento hormonal, que lo podemos juntar con otra maniobra. Y acá una situación, como bien dijo Gustavo, tuvimos varios años de sequía. Hay muchos campos que para mantener porcentajes de preñez decidieron estirar los servicios. Eso es muy fácil hacerlo, pero es muy fácil volver. Es muy fácil ir, pero es muy difícil volver. Cuando estiramos un servicio, cuando llegaron algunos campos a servicio de 5 o 6 meses, es muy difícil empezar a volver, porque el empezar a volver nos hace justamente esas vacas cola se terminan cayendo del sistema y las tenemos que vender como vaca vacía. O las pasamos a servicio de otoño, esas vacas, y además usar Bull Cinch en las que no quedan en el servicio de primavera para empezar a cortar paulatinamente de 15, 20 días, bueno, lo que nos indique nuestro veterinario para que nos permita cortar el servicio, porque si nosotros lo hacemos de una forma sin utilización del Bull Cinch, eso nos va a llevar 5 o 6 años a cortarlo. Probablemente con el uso del Bull Cinch, en 2 o 3 años volvamos a tener un servicio de 2 o 3 meses. Incluso en aquellos campos que están decidiendo hacer servicio de 90 días, que están haciendo servicio de 90 días y deciden empezar a achicar servicios de 45 o 60 días, el Bull Cinch es una muy buena herramienta para eso, porque justamente nos empieza a concentrar, tirándose a la cabeza, ahora vamos a ver algunos datos rápidamente, esas vacas que vienen demoradas en el inicio de la ciclicidad. Fíjense, esto es acá en Bransen, eran vaquillonas, noviembre del año 22, una situación complicadísima, le hicimos un protocolo de Bull Cinch, 48% de ciclicidad, con 2 grupos probamos, un grupo tratado y un grupo control, y a los 60 días las ecografiamos, fueron a servicio con toro, y tuvimos un 19% a favor de preñez entre las tratadas y las no tratadas. Y si vamos al desglose de la preñez en lo que es preñez cabeza, fíjense siempre las tratadas en preñez cabeza 20 contra 13 y 23 en lo que es preñez cuerpo sería segundo celo 23 contra 13. Los grupos eran homogéneos, se partieron al azar, entonces fíjense que en 60 días ya la diferencia es bastante notoria. Otro ejemplo, vaquillonas prepubres de 13 a 14 meses, raza Angus, fíjense el porcentaje de preñez, 63 contra 44 en 60 días. Esto es en Córdoba, como para que vean otra con 40% de ciclicidad, también siempre lo hicimos con 2 grupos en su momento para probar la diferencia,
Y fíjense cómo cambia la distribución de cabeza, 70% de cabeza en el grupo tratado contra 34% de los grupos no tratados. Modificamos no solo el porcentaje global, 92% en el grupo Bulsinch, contra 80% que traían el grupo no tratado, pero fíjense que casi no nos quedó cola en este grupo. Eso, cuando le ponemos en kilos de ternero, que ahora vamos a ver un ejemplo, también es muy representativo. Fíjense, también en corrientes, 30% de ciclicidad. Hay muchos más resultados, se los paso muy rápidamente, pero fíjense, la barra gris clarita corresponde a dispositivo, la barra azul, violeta a Bulsinch y la barra gris oscuro, negra al grupo control. Están hechos por condición corporal. Si bien en el grupo condición corporal se decidió no poner dispositivo para no... el campo no quería gastar en dispositivos en esa vaca de condición corporal, se puso Bulsinch contra un grupo control, 57% contra 30%, en el grupo de condición corporal 2,5, 62 contra 57 de dispositivo y 37 el grupo control, y en el grupo de condición corporal 3, 10% arriba el Bulsinch del dispositivo contra un 40% del grupo control. Fíjense, son resultados que se repiten en cada uno de los grupos, excepto en la condición corporal 2. Obviamente, siempre las condiciones corporales más límites es más difícil hacerlas arrancar, pero una condición corporal aceptable, 2,5, 3, siempre el porcentaje ronda entre el 30 y el 40% más de preñez, en este caso, del Bulsinch respecto del grupo control. Hay varios ensayos que hicimos el año pasado y presentamos en el IRAC también, para los colegas si lo quieren leer. En Entre Ríos también, fíjense, este campo tenía esta situación inicial. 9% de ciclicidad, 25% de anestro profundo, o sea, más dependiente de comida que de hormona, y 66% de anestro superficial. Este es el campo de un colega y el trabajo lo hizo otro colega, al cual le agradezco los datos, Juan Luna. Fíjense, 94% de preñez global, el 80% de esa preñez fue cabeza. Acá están los datos. Esto es una captura de pantalla del informe del, fíjense, 9% de ciclicidad, 66% de superficial y 25% de profundo. Una ecografía al día 35 se logró preñar el 80% de esas vacas. Y al día 60, que fue cuando cortaban el servicio, preñamos el 94%. Fíjense cuántos kilos de ternero partiendo de una ciclicidad del 9% íbamos a hacer un gran fiasco económico para la empresa. Sin embargo, con un tratamiento hormonal, fíjense, logramos preñar en 60 días casi todas las vacas. Esto es en Río Cuarto, es una muy buena experiencia que hicimos porque en este campo se hacía IATF a la cabeza e IATF a la cola, hasta que aparecimos con el Bulsinch, porque en el cuerpo no se hacía nada, porque el cuerpo se preñaba. La cola era justamente para adelantar la cola. Entonces, ¿qué hicimos? Del cuerpo lo partimos en dos y a la mitad del grupo le aplicamos Bulsinch. Y fíjense, esto es el control del cuerpo, o sea, el control no tratado. Fíjense que acá es el inicio del cuerpo, la cola del cuerpo y las que nos quedaron vacías. 81,5% de preñez en el grupo no tratado de cuerpo. Bulsinch más gonadotrofina coriónica, SG, que la mayoría está acostumbrada a usar, 94% de preñez global y con un 86% de cabeza. Fíjense, cuando le ponemos números a esto, vuelvo a decir, es mucha plata. Y acá un poco de números de este ensayo particular. ¿Cuál fue el impacto económico? Acuérdense que a la cabeza se le hizo IATF y al cuerpo se le hizo tratamiento de Bulsinch. Cuando medimos los pesos al destete de cada uno de los grupos, 215 pesaron los terneros de IATF y 209 pesaron los terneros de cuerpo. O sea que si nosotros tenemos buenos toros en el campo, tenemos toros con capacidad de servicio, como dice el Chuni, y demás, y tenemos buena genética en los toros, y nuestro objetivo es que las vacas se preñen temprano, el Bulsinch es una muy buena herramienta. De hecho, tengo unos datos que nos pasaron hoy de un campo de la Barría, donde tuvieron una 70% vacas con ternero chico, tuvieron en el campo un 70% de preñez, y en el grupo que nosotros tratamos con Bulsinch tuvieron un 68% que era en el grupo cola.
O sea, igualamos la preñez global del campo con el grupo cola, que siempre se preñan menos. Este es un campo en Santa Fe, en Arminda, que también lo hicimos sobre la cola, con un protocolo de 40 días y preñamos el 78% de esas vacas cola que iban a pasar a un servicio de otoño. Cuando esto se lo planteamos a un ganadero, celebro que haya muchos ganaderos en el auditorio, le demostramos que esto es una muy buena herramienta, que es una herramienta sencilla, que es fácil de hacer y que nos permite ganar bastante dinero con poca inversión. El recupero de inversión es bastante alto. Entonces, como conclusión, les quiero dejar lo siguiente. Muchas veces podemos hacer cosas simples y no requieren demasiada inversión. Como les dije al principio, aplicando tecnologías de procesos, manejo, estacionar servicios, mejorar recursos forrajeros y un montón de cosas que se me deben haber escapado. Y algunas tecnologías de insumos en sanidad, lo que es aplicación de vacunas reproductivas, lo que es minerales que tienen un impacto altísimo en un montón de zonas y lo estamos midiendo. La aplicación de Bullfinch aplicando en el momento de la aftosa, por ejemplo, que no nos genera una maniobra extra, vamos a tener mejores resultados y por ende un mejor margen bruto, como bien mencionó Gustavo en su charla. No se olviden que en muchos de los campos competimos con la agricultura y que si no somos competitivos, la agricultura nos va a seguir desplazando. Entonces, nuestro desafío como ganaderos es producir más carne por hectárea o por vaca en servicio o como lo quieran medir. Y eso se logra siendo más eficiente. Las mismas vacas ya las tenemos, ya las sabemos manejar, le tenemos que mejorar la sanidad, las tenemos que hacer ciclar antes, les tenemos que dar de comer y podemos destetar más kilos por hectárea. Y como frase me gustaría que se lleven, empecemos a evitar la vaca turista. No tengamos vaca comiendo que sean improductivas. Apliquemos todas las tecnologías que tengamos disponibles de proceso y de insumos para que eso se achique. Y entonces vamos directamente a mejorar los porcentajes de destete. Hay países que tienen mucho mejores porcentajes de destete con condiciones ecológicas mucho menores a las nuestras. Y entonces creo, como para terminar, que la clave del éxito está en aquellos que saben por qué y cómo hacen las cosas. Y creo que producir más es posible porque en Argentina, como les dije, somos ganaderos y sabemos hacer bien las cosas. Nos falta ajustar un poquito la sintonía de la eficiencia. Sin más, muchas gracias. Gracias a vos, Augusto, muchas gracias. Me parece que han sido las dos presentaciones muy buenas, muy prácticas, muy un poco lo que queríamos de Carvap, hablarle a los ganaderos. Dejamos abierto un ratito preguntas.